equipo médico, sino un equipo interdisciplinario. Asimismo, teniendo en cuenta el impacto que debe tener este tipo de intervenciones en los cuidadores. Siguiente. Y ahora sí los dejo con mi compañero Juan David. Hola, ¿cómo están? Bueno, hablando un poquito de generalidades como para introducirnos a la rehabilitación, el TCE o traumatismo cráneoencefálico es una lesión cerebral pues, por una fuerza externa y afecta mucho a la calidad a largo plazo. Puede ser cerrada o abierta, en donde se atraviesa el cráneo y se clasifica por la escala de Glasgow. Siguiente, por favor. Por lo general se afecta más que nada la zona frontal y occipital. En la frontal se da alteraciones de la personalidad, memoria, comportamiento, razonamiento, emociones y habilidades sociales, y en la occipital, visión. En Colombia, por lo general, se presenta más TCE en hombres de 20 a 40 años, en accidentes de tránsito y en caídas en adultos mayores. Y en Colombia las causas de muerte por TCE se ven en un 90% a accidentes de tránsito y en un 30% en casos de violencia. En cuanto a la fisiopatología, las lesiones se ven en primaria, justo al impacto, secundaria, minutos, horas o días después, y axonal difusa, que es al impacto y a largo plazo, donde se altera las funciones de los axones. En cuanto al tratamiento, en el manejo de urgencias, se debe tener un control en la presión intracraneal, una estabilización hemodinámica, también de vía aérea, de la presión arterial, irrigación cerebral, mantener ventilación y monitoreo neurológico, y también se puede sedar y llevar un coma inducido, si así se desea. Ya en tratamiento quirúrgico, en caso de que, por ejemplo, haya una hematoma o hernias, se puede hacer una craneotomía descompresiva para extirpar una parte del cráneo y que, por ejemplo, así acumulación de sangre se pueda limpiar, o una hemicraniectomía descompresiva, donde pues también se extirpa una parte del cráneo y, por ejemplo, un edema cerebral se pueda expandir dentro del cráneo. Pueden ocurrir ciertas complicaciones en el traslado y la atención, como es un edema cerebral, una crisis epiléptica o una hidrocefalia, acumulación del líquido cefalorraquídeo, o también muchas veces infecciones. Y el pronóstico incluye generalmente amnesia postraumático, espasticidad, cuando se tensa todo el tema de los músculos, el trastorno de glusión y trastornos en el esfínteres y el equilibrio. Pero, por ejemplo, si la persona sufre un coma, entonces, pues, ¿cómo se realiza este pronóstico? Siguiente, por favor. Entonces, ahí entramos en los estados de conciencia deprimidos. Que incluyen, por ejemplo, el coma, el estado vegetativo de mínima conciencia, y ayudan también a medir el nivel de compromiso del paciente, qué tan comprometido está. Se puede usar, por ejemplo, el PES, los potenciales evocados somatosensoriales, en donde se usa una prueba colocando electrodos EGG en el cuero cabelludo, en la columna, en la espalda, y se aplica un estímulo eléctrico para registrar las reacciones específicas que viajan por la médula espinal, el tronco encefálico y la corteza somatosensorial. Así se evalúa la velocidad de la respuesta y si hay o no una. También se puede usar el CRSR, que es la escala de recuperación del coma revisada. Evalúa la función auditiva, el lenguaje receptivo y expresivo, la visiopercepción, la capacidad de comunicación, las funciones motoras y su nivel de excitación. Tiene cinco ítems, que son el auditivo, visual, oromotor o verbal, el de comunicación y el nivel de alerta. Y en total, estos 5 ítems también tienen a su vez 23 subítems. Por lo general se toma un tiempo de 25 minutos para realizar todo el CRSR, dando una puntuación total entre 0 a 23. Y si la puntuación es mayor de 10, se considera un estado de mínima conciencia, y de esta manera se va dando un monitoreo a la recuperación. Esta es, por ejemplo, la tabla, entonces se van haciendo varios intentos y se va calificando y puntuando.
Bueno, entonces, ya entrando como en tema, el impacto en el ciclo familiar y de apoyo es sumamente importante porque ellos son al fin y al cabo las personas que van a estar ahí constantemente con el paciente y su rehabilitación. Entonces, el TCE puede dar varias consecuencias en el círculo. Entonces, los familiares pueden, por ejemplo, sufrir de depresión, estrés o otro tipo de pérdidas. Entonces, eso puede llevarlos a abuso de sustancias. En caso de que haya hermanos menores, puede haber una presión paternal mayor por el hecho de cuidar al paciente. Puede ocurrir celos, resentimiento, un tema psicológico fuerte ahí. Y esto puede hacer que también miembros del círculo de apoyo puedan dejar de brindarlo por la incapacidad que tienen para responder a la demanda emocional, ya que la verdad sí requiere bastante resiliencia y se van a alterar los roles de la familia. Por ejemplo, un hijo que estudiaba antes ahora va a tener que trabajar para, por ejemplo, cubrir los gastos que se generan en la rehabilitación y una alteración del tiempo, ya que se van a necesitar pedir muchas citas y la burocracia pues no es rápida que digamos. Algunas formas de ayudar es, por ejemplo, el gobierno da programas de ayuda económica a poblaciones vulnerables, por ejemplo, las familias en acción es uno, se puede intentar solicitar un cuidador temporal a su EPS, o si el TCD ocurre en un área de trabajo, la ARL da cubrimiento. Incluso en grupos locales o subsidios de la alcaldía, pues se puede conseguir ayuda. Y los familiares lo ideal es que en el proceso pues pudieran tener un acompañamiento psicológico, pero pues como muchas veces es difícil, lo ideal es que también tengan ellos su propio círculo de apoyo que les dé fuerza y resiliencia en todo el proceso. Ya para finalizar lo mío, el recordatorio es que en cualquier proceso, luego de la cirugía, está lo más importante el acompañamiento de la familia para la rehabilitación y el acompañamiento del círculo cercano como son sus amigos para que realmente sea exitoso toda la rehabilitación y la vida de los pacientes que son quienes confían en nosotros puedan mejorar, recuperarse y reincorporarse en la mejor medida de lo posible. Gracias. Bueno, entonces hablando ya específicamente de las generalidades de la rehabilitación, pues la rehabilitación es un proceso fundamental para lograr no solo la recuperación física y neurológica del paciente, sino también para su reintegración social y una mejor calidad de vida. Es importante que sea de inicio temprano, multidimensional e interdisciplinario. Involucra un equipo que no solo está conformado por médicos de distintas especialidades, sino que también se trabaja en conjunto con otros especialistas de la salud, como terapeutas ocupacionales, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, entre otros, pues que va a depender de las necesidades de cada paciente. Inicia una vez el paciente esté hemodinámicamente estable y pues busca maximizar la independencia, la calidad de vida y la participación familiar y comunitaria. El primer paso pues es la evaluación funcional y su propósito es establecer una línea de base para poder detectar riesgos, priorizar intervenciones y fijar metas a corto, mediano y largo plazo junto con el paciente y la familia. Desde el ingreso a urgencias se valoran la estabilidad y el estado neurológico. Como ya sabemos, se valora primero el nivel de conciencia y vigilancia, utilizando distintas escalas, como la escala de coma de Glasgow que ya conocemos. Además, se hacen evaluaciones de función motora y osteomuscular. Y una que es importante resaltar es la escala, la medida de independencia funcional, que se utiliza en conjunto con la medida de evaluación funcional, que como vemos acá, pues evalúa distintos ámbitos de la vida cotidiana, pues de la persona. Otros ámbitos importantes a evaluar los vemos acá y quisiéramos resaltar la conducta y salud mental y pues en muchos de estos vamos a hablar más adelante. Los objetivos, pues es importante que sean formulados en este formato SMART y que se estén enfocados en el paciente y que incluyan desde el inicio a la familia y o a la red de apoyo. Cada objetivo se puede plantear utilizando distintas partes como las actividades, el apoyo que se necesita y que sean objetivos que sean de manera cuantificable.
También se puede hacer uso de la escala GAS que vemos acá, que es una herramienta complementaria que es ideal para evaluar resultados individualizados en la rehabilitación y pues nos ayuda a convertir las metas relevantes para cada paciente en una medida estandarizada y cuantificar hasta qué punto se han alcanzado los objetivos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos metas que se pueden plantear a 2 semanas, a 3 meses, a un año y que también pues deben irse revisando conforme va avanzando el paciente. La OMS recomienda un manejo integral del trauma cráneoencefálico donde se aborden de manera conjunta los ámbitos físico, cognitivo, emocional y social del paciente. Pues para que una rehabilitación sea exitosa es esencial, como les decía, un equipo interdisciplinario que esté coordinado y que comparta los objetivos comunes y pues que estén en comunicación constante. Este equipo suele estar liderado por un médico fisiatra o por un especialista en rehabilitación que va a actuar como un coordinador clínico y un gestor del plan de atención. Y pues lo que les decía es importante, es fundamental la integración. ¿Listo? El entrenamiento del cuidador también es uno de los ámbitos más importantes y no solo su entrenamiento, sino también el apoyo al cuidador durante todo el proceso. Es también fundamental planificar el alta desde etapas tempranas para dar una continuidad. Cuando hablamos de la rehabilitación intra y extrahospitalaria, la podemos dividir en 4 fases. En la fase crítica, pues el objetivo principal es la seguridad y la prevención de complicaciones. Y pues se recomienda comenzar la movilización temprana cuando lo sea necesario. La rehabilitación en UCI pues puede iniciarse una vez el paciente es hemodinámicamente estable y es importante hacer un control de la presión intracraneana si es necesario. Durante la fase aguda, el enfoque es en la recuperación de funciones básicas, como por ejemplo la rehabilitación motora, la rehabilitación de la deglución, y ya pasando a la fase subaguda, pues se hace una rehabilitación dirigida que ya maximiza la recuperación funcional. El enfoque ya es en la restitución, el reentrenamiento de actividades de la vida diaria y la adaptación. En la fase crónica, pues ya se hace una reintegración vocacional y ocupacional, buscando adaptaciones laborales y algo muy importante también es el soporte continuo al cuidador y evaluación de la calidad de vida del paciente. Cuando se hace la reintegración domiciliaria y comunitaria, lo primero a tener en cuenta es una adaptación del entorno domiciliario, pues que se hace antes del regreso al hogar y que pues antes de hacerlo se debe realizar una reevaluación global de las capacidades del paciente para identificar qué apoyos necesita en su entorno doméstico. La adaptación del entorno domiciliario pues es importante que sea seguro y accesible y pues dentro de las posibilidades de la familia y dentro de las necesidades del paciente. Por ejemplo, eliminar obstáculos, ajustar la iluminación, si hay hipersensibilidad sensorial, por ejemplo. Además, la educación y el entrenamiento del cuidador en temas como movilización segura, manejo conductual, apoyo emocional y pautas de alimentación o deglución. Por último, es importante dar herramientas y técnicas para el manejo conductual y cognitivo en casa, en temas como estructuración de rutinas, simplificación de tareas, técnicas de refuerzo positivo y redirección conductual. Algo a resaltar es la educación sobre los signos de alarma, como convulsiones, cambios de conciencia, agitación intensa, fiebre y dificultad respiratoria. En cuanto a la reintegración vocacional y ocupacional, pues si se hace de manera temprana, pues hay un aumento de la posibilidad del regreso temprano al trabajo y es importante para realizarla un conocimiento previo del tipo de actividades que realizaba, el entorno físico, la red de apoyo que tiene en el sitio de trabajo o de estudio y qué modificaciones hay que hacer en las tareas y qué ayudas técnicas se le pueden brindar. En el pronóstico, pues tenemos que tener en cuenta los factores previos al daño,
que, por ejemplo, una edad avanzada pueden estar relacionadas con un peor pronóstico o una edad muy joven, ¿sí? Como los extremos de la vida. Las comorbilidades médicas hay que tenerlas muy en cuenta y hay que controlarlas durante este tiempo. Y algo importante es el nivel socioeconómico, pues que también nos va a brindar como qué posibilidades tiene tanto el paciente como su red de apoyo. Hay otros compromisos secundarios al trauma, como las convulsiones, que su riesgo aumenta en los 2 primeros años tras la lesión y posteriormente pues muestra un descenso. La hidrocefalia de presión normal, que se presenta en un 50 al 74% de TCE grave, desórdenes endocrinos y pues a resaltar también alteraciones cognitivas y comportamentales que a largo plazo tienen incidencias de hasta un 60%. Se puede evaluar esto a través de la escala de resultados de Glasgow, que es una escala de pronóstico que se utiliza para evaluar cuál es el resultado funcional de un paciente con lesión cerebral y pues evaluar la evolución. Cuando hablamos de algunas complicaciones, entra el tema de la nutrición y la deglución. Los pacientes después de un TCE moderado a severo pueden presentar un compromiso nutricional, que este se debe al alto gasto energético y a un aumento de la pérdida proteica que se evidencia a través de una hipoalbuminemia. Es entonces prioritario dar un soporte nutricional de instauración rápida y esto ha evidenciado que disminuye la mortalidad y morbilidad en la fase aguda y que también disminuye la estancia hospitalaria. Se puede hacer a través de un soporte enteral por sonda nasogástrica y de acuerdo a la evolución y los factores de riesgo, se puede pasar a una gastrostomía o una yeyunostomía. La suplementación calórica pues no es el único foco, también se respalda en la evidencia el uso de suplementos como, y que incluyan probióticos para disminuir el riesgo de infección, vitamina D, omega 3, entre otros, son indicados. Para evaluar la deglución, se pueden utilizar, por ejemplo, un test que es el Volume Viscosity Swallow Test. Sin embargo, este no siempre nos ayuda a valorar el reflejo nauseoso que se identifica, por ejemplo, por la videofluoroscopia, que esta nos ayuda a identificar la aspiración silenciosa y mejora la toma de decisiones clínicas. La rehabilitación de la deglución ayuda a mejorar el control motor oral, la coordinación, la sensibilización y el mecanismo. Se hace a través del manejo del tamaño de los bolos, es inicialmente en un entorno terapéutico controlado y es otra vez importante entrenar a la red de apoyo en este proceso. Se hacen de dos maneras. Primero hay unas estrategias compensatorias en las que hay una modificación de la dieta, se utilizan ciertas posturas deglutorias que son más favorables y se hacen estimulaciones sensoriales y mecánicas. Por otro lado están las estrategias rehabilitadoras en las que se incluyen ejercicios orofaciales y cervicales, maniobras deglutorias y un entrenamiento muscular expiratorio. Los alimentos que se recomiendan van a depender del grado de disfagia y de la textura que sea indicada para cada paciente, siguiendo los lineamientos del sistema IDDSI, en el que se clasifican los alimentos, pues desde en cuanto a su textura y su tamaño. Listo. Entonces, continuando con la rehabilitación del trauma cráneoencefálico, ahora vamos a abordar una de las secuelas más frecuentes, pero que quizá no se comenta tan a menudo, y es la disfunción de esfínteres. Entonces, se ha reportado que hasta un 62% de los pacientes pueden presentar estas alteraciones y principalmente vamos a tener la vejiga hiperactiva o neurogénica, en donde pues además hay una percepción deficiente en la plenitud y un control inadecuado del esfínter. Eh, de acuerdo pues a los textos que revisamos de Bradom y del profe Ortiz, ese manejo inicial debe enfocarse en intervenciones conductuales
y cateterismo intermitente limpio, que es como la estrategia, digamos, con mejor pronóstico funcional. En el ámbito intestinal, como vemos en la diapositiva, pues es común la incontinencia fecal o el estreñimiento, que pues van a estar agravados por la inmovilidad a la que va a estar recluido pues el paciente que es sobreviviente de un neurotrauma. Igualmente pues algunos fármacos pueden generar algunas alteraciones intestinales. En este caso el tratamiento va a combinar como cambios dietarios, pero es también muy importante en caso de que sea posible la movilización temprana. Y ya pues en ciertos eventos pues y casos específicos se pueden usar laxantes o supositorios de ser necesario. Entonces aquí lo importante es que nosotros siempre debemos buscar una autonomía en ese control vesical e intestinal, porque pues eso va a influir directamente en la calidad de vida no solo del paciente, sino también del cuidador. Siguiente. Ahora pasamos a la espasticidad y contracturas. Estas pues son complicaciones muy comunes, con una incidencia más o menos cercana al 84% en trauma craneoencefálico graves. Los factores de riesgo van a ser lesión severa, hemiplegia, lesión anóxica asociada o también lesión medular concomitante. Mm, Aquí es importante como recordar que la espasticidad pues se define como un aumento dependiente de la velocidad del reflejo tónico en el estiramiento, mientras que la contractura corresponde a un acortamiento estructural de los músculos, pero también pues de de los tendones o de los tejidos periarticulares. De este modo, pues el manejo va a incluir una combinación tanto de ortesis estáticas o dinámicas, terapia térmica es otra de las posibilidades que tenemos, ultrasonido y fármacos, entre ellos pues el baclofeno es bastante usado. Ya en casos focales se puede usar toxina botulínica o bloqueos nerviosos con fenol. Recordar pues que la espasticidad es, pues no siempre es negativa, ya que como, o sea, no siempre es negativa en el sentido de que bien manejada, pues puede contribuir a que el paciente pues tenga una estabilidad postural adecuada o incluso que facilite la marcha. Por eso pues siempre, como hemos dicho en esta exposición, el manejo pues siempre debe ser individualizado. Siguiente. Una de las áreas más importantes, pienso yo, pues en la parte de la rehabilitación cognitiva, como vamos a ver, es la amnesia postraumática. Entonces, para poderla abordar, pues vamos a empezar con su evaluación. Entonces, las pruebas más utilizadas, como vemos en la diapositiva, son la GOAT, la Galveston Orientation and Amnesia Test. Estas van a evaluar orientación y memoria reciente y pues nos van a permitirlo hacer de manera objetiva, teniendo muy en cuenta que debemos evitar que estas pues se vean afectadas y tengan algún sesgo en caso de delirio. En conjunto con la escala de Rancho Los Amigos, pues permiten describir la progresión de la recuperación cognitiva, que va pues incluso desde el coma ya hasta la reintegración funcional. Y aquí lo clave es que pues, la amnesia postraumática se ha descrito que se asocia mucho al pronóstico. Entre más corta sea esa amnesia, pues mejor recuperación funcional vamos a tener. Por eso es muy importante que el seguimiento pues, día a día con estas herramientas pues, nos ayude a ajustar las metas de la rehabilitación, pero también los tiempos. De pronto aquí, pues porque yo sé que hay estudiantes de varios semestres, la amnesia postraumática es ese periodo como posterior a un trauma craneoencefálico en el que el paciente está consciente, pero todavía está desorientado, confuso o digamos todavía no es como capaz de formar nuevos recuerdos. Y como hemos dicho, pues tiene un valor pronóstico. Mientras más prolongada, pues peor será el pronóstico no solo funcional, sino cognitivo. Entonces, en la parte derecha de la pantalla nosotros vemos la GOAT, que fue pues diseñada
ya hace bastante tiempo y pues vamos a evaluar de forma sistemática la orientación y memoria del paciente que está saliendo en coma. Eh, Aquí vamos a determinar también cuándo termina la amnesia postraumática y se la va a aplicar diariamente registrando pues una puntuación. Como vemos, tiene un componente de orientación personal, espacial, temporal y también evalúa memoria anterógrada y retrógrada. Y la puntuación pues es mayor o igual a 75 puntos por 3 días consecutivos, es que ya que el paciente ha salido de la amnesia. Siguiente. Y en esta imagen nosotros estamos viendo la escala de nivel de funcionamiento cognitivo de Rancho Los Amigos. Aquí nosotros vamos a clasificar la recuperación cognitiva y conductual posterior al neurotrauma y pues nos permite, digamos, como ubicar al paciente dentro de digamos, dentro de un continuo de la recuperación cognitiva, porque pues eso no es estático. Los niveles 4 a 6 van a corresponder a una fase pues, de amnesia postraumática, donde la conducta pues, es más confusa, hay menos atención, la memoria es inestable y conforme va ascendiendo los niveles, pues vamos a ver o vamos a identificar con esta herramienta que el paciente va a recuperar la orientación y la memoria continua. Y pues a partir de ello nos planteamos las metas en rehabilitación, pero como he dicho, pues son eh, herramientas que nosotros usamos para poder cuantificar y objetivizar un poquito más cómo están, cómo respondiendo los pacientes. Es importante como tratar de combinar o de aplicar ambas de manera combinada porque eso va a permitir que los objetivos pues del equipo de rehabilitación y del equipo en general interdisciplinario pues sean realistas. También monitorear la evolución y determinar en qué momento pues, el paciente salió como tal de la amnesia postraumática. Siguiente. En cuanto a la osificación heterotópica, es otra complicación que nosotros debemos vigilar. La incidencia se ha reportado entre un 11% y un 28%, y pues se trata de la formación de un hueso, digamos, ectópico, pues fuera del esqueleto. Especialmente lo vamos a encontrar en caderas, codos, hombros, y pues va a afectar la movilidad, pero también puede generar dolor y por ende pues va a limitar todo el proceso de rehabilitación. El diagnóstico se confirma con TAC, radiografía, con gamografía también se puede hacer y pues el tratamiento va a combinar AINES, fisio y ya pues en casos severos si llamamos al equipo quirúrgico. El mensaje aquí pues es, digamos, prevenir y eso pues se hace movilizando al paciente precozmente y manteniendo siempre la amplitud articular para evitar pues que esta complicación llegue a ocurrir. Siguiente. Otro de los aspectos importantes a considerar en el manejo de la rehabilitación del trauma craneoencefálico pues es la disfunción vestibular. Hasta un 60% de los pacientes digamos, refieren episodios de mareos o desequilibrio. El que más se ha reportado es como el vértigo posicional paroxístico benigno, que es como el que uno lo revisa pues en pregrado. Y el manejo, como nos enseñan, son las maniobras de reposicionamiento canalicular, por ejemplo la de Epley y pues también la rehabilitación vestibular y el equilibrio. Aquí la clave es la exposición digamos, al movimiento, pero de manera gradual y de la mano con, pues con las terapias, con los terapeutas, la reeducación sensorial. Eh, y pues esto va a impactar porque va a reducir el riesgo de caídas más adelante. Siguiente. En el trauma craneoencefálico también pues vamos a ver alteraciones motoras. Entre ellas pues están la cuadriparesia, como vemos en el recuadro amarillo, la hemiparesia, los trastornos de la marcha, la coordinación y el balance. El enfoque rehabilitador va a combinar varias estrategias, por ejemplo, el acondicionamiento físico, el entrenamiento de equilibrio y propiocepción. Esto último es muy importante. Y se pueden incluir técnicas como electroterapia, mecanoterapia, hidroterapia
incluso robótica, y pues en aquellos lugares donde está disponible es muy útil la realidad virtual. El objetivo pues aquí que nosotros tenemos, como ya se han dado cuenta, siempre todo va como enfocado a objetivos a partir de la evidencia, porque pues hay muchas terapias, como nos decía una vez el profe Nixon, hay pues por molestar la gallinoterapia, pero entonces siempre intentar tener en cuenta lo que dice la evidencia, lo que realmente genera impacto y con objetivos claros que en este caso para las alteraciones motoras pues van a ser recuperar esos patrones de movilidad y funcionamiento y pues tratar de tener el tono, tratar de reducir pues digamos el tono anormal en caso de que se haya dado. Eh, lo que más ha mostrado evidencia es como la rehabilitación virtual y la terapia intensiva comunitaria para la plasticidad y el retorno a la funcionalidad cotidiana. O sea, recordemos que aquí no solo queremos pues que el paciente salga de su evento, sino que se pueda incorporar a las labores de la vida diaria. Siguiente. La rehabilitación cognitiva, ya para ir finalizando, esta pues claramente es fundamental porque como acabo de decir, pues es como clave para la reintegración social y también pues laboral. Las alteraciones más comunes son atención, memoria, velocidad de procesamiento y funciones ejecutivas. Y las estrategias, pues con mayor evidencia, van a incluir entrenamiento compensatorio de la memoria. Entonces, se pueden usar agendas o apps. Están también descritas las terapias metacognitivas que ayudan al paciente a reconocer y manejar sus propios déficits. El ejercicio supervisado ha demostrado, como sabemos, que mejora muchísimo la neuroplasticidad y la terapia cognitivo-conductual, pues es también útil para la apatía y la ansiedad, como dijo mi compañera Juliana. Uno de los aspectos más importantes aquí es a trabajar los aspectos psiquiátricos. Aquí también pues mencionar que es clave como mantener la reorientación diaria, digamos, tiempo, lugar, motivo de hospitalización y iniciar con que el paciente pues tenga como un entorno, digamos, estructurado con rutinas simples que le permitan como mejorar la autonomía y que el paciente en sí mismo sea un ente pues activo y que participe en su proceso de rehabilitación. Muchas veces, sobre todo en pacientes pues con secuelas profundas, como que nos vamos un poco por infantilizarlos, sino ellos realmente deben ser protagonistas pues de su proceso de mejoramiento. Siguiente. Y ahora sí, como los mensajes para llevar al hospital, que es realmente pues donde vamos a aplicar esto. En la casa pues es para otras cosas, para descansar. Les hemos traído los que miran en pantalla. Primero, que la rehabilitación empieza en UCI. Desde el control, digamos, postural y la movilización temprana, el fisiatra y el equipo rehabilitador deben estar presentes eh, en en las primeras 72 horas post-TCE, de acuerdo pues a lo que indican las guías. Asimismo, el pronóstico no se define solo por digamos, por la neuroimagen, sino también por la función. Entonces, las escalas que hemos hablado, que predicen independencia, pues son muy importantes más allá del Glasgow. Esta pues es realmente pues útil y todos la debemos saber, pero pues en agudo principalmente. El objetivo del tratamiento pues no es solo caminar, sino participar, es decir, la meta, como hemos dicho, de la rehabilitación es la autonomía y la reintegración social, no solo recuperar movimiento y ya. Evitar complicaciones es rehabilitar porque cada, no sé, cada úlcera por presión, cada contractura, cada infección del tracto urinario pues va a retrasar la independencia y va a prolongar la estancia hospitalaria y todo eso va a complicar aún más pues el pronóstico de nuestro paciente. Como les dije, la espasticidad no siempre es enemiga, a veces contribuye al sostén o a la marcha, entonces individualizar siempre este aspecto. Siguiente. Y ya los últimos 5 mensajitos de este decálogo que esperemos tomen atenta nota porque ahorita vamos a participar de una dinámica. El sexo tiene que ver con la vejiga,
en neurogénica, pues que requiere un control activo. El catéter solo va a funcionarnos de forma temporal y siempre es mejor con un cateterismo intermitente limpio y reentrenamiento vesical precoz es lo que se recomienda. Como séptimo mensaje, el cerebro también se entrena, la recuperación cognitiva mejora con terapia ocupacional, con musicoterapia, a propósito pues de la genial maestría que tiene la facultad con neuropsicología y un entorno estructurado. Como octavo mensaje, la rehabilitación es interdisciplinaria o no hay rehabilitación. El fisiatra, el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, el fono, el psicólogo, trabajo social, etcétera, deben intervenir, pero no solo intervenir, sino intervenir coordinadamente. La familia es parte del tratamiento, como hemos dicho en la charla, como nos decía Juliana, enseñarles a observar señales de dolor, cambios de conducta y patrones de micción o algún patrón alterado en la alimentación va a evitar reingresos y créanme que eso es muy importante en el proceso de recuperación de nuestros pacientes. Y por último, decir que cada pequeño paso y progreso, por pequeño que sea, cuenta. La recuperación es lenta, no es lineal, por eso los que se dedican pues, a la fisiatría deben ser pacientes, no van a encontrar como resultados inmediatos, pero ese avance, digamos, consciente va a generar gran impacto en la calidad de vida del paciente. Siguiente. Agradecimientos, pues esta charla la hicimos con mis tres compañeros, pero nos apoyaron la profe Liliana Rodríguez y los residentes Mauricio Muñoz, María Fernanda Rosero y Ricardo Rojas, a ellos también nuestros agradecimientos especiales. Siguiente. Y ya por último, para cerrar, pues no quisimos solo traerles esos mensajes, digamos, temáticos, sino unos mensajes humanos y éticos, y después decir que no tratamos lesiones. Por eso ahí están estas tres esculturas, que espero pues podamos reconocer y que nos generen esos mensajes que hemos puesto ahí en pantalla. Caminar no es solo moverse, es persistir, como vemos allí en el hombre de Giacometti. Rehabilitar no es solo ayudar a levantarse, sino sostenerse juntos, como muestra esta obra eh, de Lorenzo King. Y por último, rehabilitar es volver a esculpir la vida donde el dolor deja una grieta, como nos muestra esa escultura inspirada en Rodin de la mano de Dios de hace 2 siglos. Entonces, con estos mensajes, pues finalizamos. Aquí están las referencias. Y no sé si tengan alguna duda, estamos abiertos a que nos cuenten y si no, pues proseguimos con la dinámica que hemos preparado para el final. Muchas gracias. Ah, Gracias. Y felicitaciones a todos. Dale, Chis, dale. gracias a ti, César, y a los otros dos muchachos que nos ayudaron. Estuvo súper bien. Muchas felicitaciones. Gracias por este espacio en el que aprendimos tanto. Pues digamos que hay una combinación entre la neurología clínica, la rehabilitación. La verdad fue un espacio muy bonito. Paula, ¿tienes alguna duda? Sí, tengo una pregunta respecto al comienzo, hablaron de la epidemiología y hay como 90% y 30% causas de violencia, entonces no entendí, o sea, se refiere al 90% de los casos de TCE en accidentes de tránsito son fatales y, y el 30% de los casos son fatales en violencia o cómo. Sí, sí, cuando yo expuse esa parte, sí, cuando son accidentes de tránsito, pues el 90% de esos casos que da un TC son fatales. Y en casos de violencia, si se llega a realizar, pues, pues ocurre un TC, el 30% de los pacientes pues mueren. Ok, perfecto, gracias. El título de disfunción vestibular, podrían revisarlo. Gracias. Listo, ahora vamos a hacer una dinámica de cierre y a Juan, pesar de que hace un momento
Dime. Es que yo creo que hay como un par de dudas más, como Ah, para bueno, acabarles listo. de Pero es responder. como para decir, o sea, para Ok, decir dale. rápidamente que la persona que, pues para hacerles spoiler, va a hacer un quizzes. Entonces la persona que gane el quizzes va a ser la persona que se gana la entrada. Y ya podemos continuar con la sesión de preguntas. Vale, dale. Respondiéndole a David Felipe Álvarez, digamos, en el contexto de trauma craneoencefálico, la terapia cognitiva, pues, como hemos dicho, va a estar a cargo de un equipo interdisciplinario, pero específicamente eh, las personas que más lideran esa parte son los neuropsicólogos clínicos, que es como la persona que lidera eh, digamos, las terapias. Ellos hacen unos test neuropsicológicos pues, que están muy estandarizados. De hecho, en la U, en la Facultad de Humanas, en Psicología, allá hay un repositorio y ellos tienen como todo ese tipo de baterías validadas además para la población nuestra. Pero también hay otros profesionales que intervienen, como los terapeutas ocupacionales, como les decía, los fonoaudiólogos, y pues depende mucho de, digamos, del caso en específico. Y el papel, pues, del médico fisiatra va a ser el de coordinar y liderar, pues, digamos, todo ese conjunto de profesionales para que la terapia cognitiva, pues, sea exitosa. Porque si cada uno trabaja como por su cuenta, pues va a ser complicado poder obtener unos resultados que son los que deseamos. Y creo que David tiene otra pregunta. Buenas noches. ¿Ahí me Hola, escuchan? David. Sí, sí te escuchamos. Pues más que una pregunta era también un comentario y es mencionar también nosotros como fisioterapeutas, digamos que todo el equipo de rehabilitación, digamos que estamos integrados en ese trabajo que se hace desde rehabilitación. Me parecía pues bonito también que desde un punto posteriormente nosotros podamos visibilizar, digamos, las estrategias que hacemos a nivel postquirúrgico con respecto a, digamos que la reintegración sensorial de nuestros pacientes.